Hoy vamos a ver cómo la oración y la adoración nos hacen libre. ¿Cuántos quieren ser libre? En estas 2 semanas hemos aprendido cómo ser libre del espíritu de Jezabel, el espíritu de Acab, pero hay algunas cosas que todavía están dentro de nosotros que al paso de la vida nos encontramos con estos malos hábitos y también malos espíritus. Y vamos a poner atención porque la oración produce adoración. Y si usted está apuntando, está aprendiendo. Si no apunta, pues nunca aprende, ¿verdad? Así que vaya apuntando porque esto le va a ayudar en su caminar con Dios. La oración produce ¿qué? Adoración. Si usted nunca ora, nunca va a adorar. Hello. Hay muchos que no oran, ¿verdad? Todos los días nos levantamos, nos vamos al trabajo, ponemos el café primero y luego nos vamos al trabajo, pero no le damos gracias a Dios. Y la oración produce adoración. ¿Por qué? Porque la oración es la comunicación hacia Dios. Y la adoración es rendirte completo a los pies de Él. La oración y adoración son las armas más poderosas que nosotros como cristianos tenemos. Y muchos de nosotros no las utilizamos. No importa lo que estemos pasando en la vida, siempre podemos orarle a Dios. Siempre podemos adorar a Dios. Dios está abierto las 24 horas al día, 365 días al año. Y hasta leap year está. Dios está siempre abierto, esperando que nosotros nos comuniquemos con Él. Él mismo nos dejó estas armas poderosas para ser victoriosos en esta vida. Si usted quiere ser victorioso en esta vida, no se encuentra en pláticas o conferencias que le suban el ánimo, se encuentra en la comunicación con Dios, en la oración. Y la oración nos lleva a la adoración. Y bueno, con esto en mente, quiero darles la cita bíblica donde estamos. Estamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y con esta historia vamos a aprender algunas cosas. Acompáñame ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 10. Cuando lo tenga, diga amén or I got it. Y si no lo tiene, no se preocupe, ahí lo tenemos arriba. Dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. En esta ocasión, el apóstol Pablo tuvo una visión de parte de Dios. Y el apóstol Pablo, como todos lo sabemos, es el apóstol a los gentiles. Eso es lo que la Biblia menciona. Y este apóstol estaba de misionero por muchas partes. Y él quiso irse hacia Asia. Y dice la Biblia que el Espíritu de Jesús no lo dejó. Porque el Espíritu es Cristo. Entonces el Espíritu no lo dejó ir hacia Asia, pero tuvo una visión de un hombre de Macedonia y que le dijo, ven y ayúdanos. Y por esa visión el apóstol Pablo y Silas y otros que lo acompañaban fueron hacia Macedonia. Y muchas de las veces, hermano, la dirección que Dios nos da no es la dirección que nosotros hubiésemos tomado. Hay veces que nosotros queremos ir hacia acá y Dios te dice, no, es hacia acá. Hay veces que queremos hacer algo y el Señor dice, no hagas esto, haz esto. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos de seguir lo que Dios dice, especialmente lo que está en su palabra. Y Dios es el quien dirige nuestros pasos. Si usted es de Cristo, deje que Dios dirija sus pasos. No se deje llevar por el vaivén de la vida, por alguien que no es cristiano. Busque lo que dice la palabra de Dios, que ahí está la corrección, ahí está lo que nos va a dirigir hacia el camino correcto. Y yo tengo 3 puntos para usted.
en esta mañana. El primer punto es orando y adorando. En esta semana yo quiero que usted practique esto, orando y adorando. Dígale al que está a su lado, tienes que orar y tienes que adorar. Sí, porque a muchos no les gusta orar, pero les gusta adorar. Pero primero es la oración. Primero tenemos que conectarnos con Dios con la oración. La adoración viene porque estamos orando, si no, no hay conexión. Orando y adorando. En el mismo capítulo, versículo 25, ahorita lo leemos, pero quiero darle un poco de historia ahí. El apóstol Pablo va hacia Macedonia y con Silas, y también está Lucas, y también ahí están otros ayudándoles, y llega a esa ciudad. Y bueno, ahí no había una sinagoga o nada de eso porque no había muchos judíos. Entonces Pablo se dirige hacia el río de Macedonia, donde estaba un grupo de vida con una señora llamada Lidia. Y Lidia vendía telas de púrpura, algo muy lujoso en aquel tiempo. Y ella se conmovió con el mensaje del apóstol Pablo. Y ella vino hacia él y le dijo: si yo tengo el favor de Dios conmigo, te pido que te hospedes en mi casa. Y entonces el apóstol Pablo fue. Los días estaban pasando cuando el apóstol Pablo salía a predicar a las calles. ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Predicar. ¿Dónde? ¿En la iglesia? Bueno, en las calles. Usted está aquí porque les estoy predicando, pero es para edificar e instruir al pueblo para hacer la voluntad de Dios allá afuera. Para eso son los domingos. Amén, para que usted venga, aprenda, se edifique y haga la voluntad de Dios allá afuera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la iglesia, hermano. Por eso usted viene a la iglesia. Y bueno, orando y adorando, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba ahí predicando y llega una jovencita endemoniada. Y fíjese, los demonios saben y conocen quiénes son los cristianos y quiénes cargan la unción de Dios. Este demonio de adivinación, porque ella tenía este demonio, la Biblia lo dice, era alguien que conocía quién era Dios. Y el apóstol Pablo estaba predicando y ella estaba diciendo: ellos son de parte de Dios, háganles caso. ¿Por qué? Porque el demonio sabía que ellos eran de Dios. Y Pablo dice en la Biblia que pasaron unos días y se fastidió de este demonio, porque él sabía que no era la persona, era un demonio dentro de la persona. Y al paso del tiempo, de los días, el apóstol Pablo la reprendió y este espíritu de adivinación se fue en el nombre de Jesús. Entonces esta jovencita se quedó normal. Y las personas que hacían dinero de ella por adivinar se enojaron mucho con el apóstol Pablo porque reprendió su dinero. Reprendió el dinero de ellos y se enojaron con él. Entonces aquí nos encontramos al apóstol Pablo y Silas y algunos de los que estaban con él en un problema. Porque la gente de allí no conocía muy bien de lo que Pablo predicaba y se le echaron encima y lo acusaron. Lo acusaron tanto, lo golpearon con palos también, fíjese. Qué fuerte es eso, ¿verdad? Ser golpeado con palos. ¿Cuántos aquí han sido golpeados con palos por predicar la palabra de Dios? Ninguno, ¿verdad? Usted es el que saca el palo ahí y golpea a su esposo, a su esposa, porque no hace caso. El apóstol Pablo y Silas fueron golpeados con palos y encarcelados. Y aquí nos encontramos en esta historia del capítulo 16. Y dice el versículo 25: a eso de la medianoche, Pablo y Silas, encarcelados, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿A quién le cantaron? A Dios. No le cantaron ni a un santo, no le cantaron a nadie más que a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? ¿En un 5-star hotel? No, estaban encarcelados.
encarcelados. Y lo metieron hacia el fondo de la cárcel. O sea que estaba oscuro. La oración, hermano, y adoración deben de ser nuestra respuesta para toda tribulación y angustia. ¿Cuántos de nosotros acudimos a Dios cuando tenemos problemas? Yo creo que todos, ojalá que todos. Algunos lo hacen en el alcohol, otros en drogas, otros en otras cosas. Pero el cristiano debe de orar y adorar a Dios en toda situación. Esto es lo que nos ayuda a seguir adelante. Pablo y Silas podrían haber escogido el preocuparse en la prisión toda la noche, pero en vez de preocuparse, en vez de quejarse, ellos comenzaron a orar y adorar. A orar y adorar. Hágale conmigo, orar y adorar. Orar. Usted sabe que usa el emoji ahí de la oración ahí con las manos dos así. Ay, eso es lo que significa la oración. ¿Ok? Por eso usted usa el emoji ese en su teléfono. Orar y adorar. Eso es lo que es orar y adorar. Nos rendimos a Dios. Cuando el policía te dice manos arriba. Yes, sir. Cuando usted levanta sus manos hacia Dios, usted le está diciendo, Señor, tú estás en control. Esa es la adoración. Ese es el no preocuparse. Amén. Así que necesitamos adorar más. Pablo y Silas no se quejaron, no se preocuparon. ¿Por qué? Porque eso no era su misión. Su misión era de predicar el reino de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y necesitamos empezar a adorar a Dios en medio de nuestro dolor. Yo sé que no es fácil, hermano, adorar a Dios cuando la circunstancia se encuentra difícil. Es fácil buscar a Dios, pero no es fácil adorarlo. Hay una gran diferencia. Muchos vienen a la iglesia a buscar a Dios, pero no muchos vienen a adorar a Dios. Vienen a ver si Dios les concede. No, pero no te concede nada sin la oración y la adoración. Así es como Dios trabaja, si no sabía usted. La oración y la adoración hace que Dios trabaje por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en su voluntad. Él quiere y desea comunicación. Él desea la adoración de una persona libre, de una persona que lo escogió a Él por el amor que Él nos dio en la cruz del Calvario. La oración, si está apuntando, apunte esto. La oración es el reconocimiento de nuestra necesidad y la disposición de Dios para ayudarnos. La adoración es el reconocimiento del poder de Dios soberano y bondadoso. Esa es la diferencia. Se lo repito una vez más. La oración es el reconocimiento de nuestra necesidad y la disposición de Dios para ayudarnos. Nosotros tenemos necesidad, ¿sí o no? Necesitamos orar, no quejarnos. No se queje del mundo, no se queje de lo que está pasando a su alrededor. Empiece a orar y a pedirle a Dios dirección. Órele a Dios por su esposo, órele a Dios por sus hijos, órele a Dios por su trabajo, órele a Dios por sus decisiones. Nunca haga nada sin consultar con Dios. Después de eso, la oración, porque tenemos esa comunicación, esa conexión con Dios, nos lleva a adorar a Dios. Y yo sé que usted tiene un canto favorito ahí que canta cuando está haciendo el quehacer, ¿verdad? Yo sé que no canta tan bonito, pero aunque sea el perro está con usted, ¿verdad? Pero algunos tienen una voz bonita y pueden cantar. Y si no, bueno, ahí está, su teléfono tiene música ahí, su iPad, su iPod. Ahí está su teléfono, tiene mucha música y puede poner un cántico ahí y empezar a adorar a Dios. Si usted ora, empieza a adorar. Si no adora, es porque no ora. No sé cuántas maneras se los puedo decir. Ya la agarraron, ¿verdad? Ok, good. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica
Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿Sabía que Dios tiene una voluntad para nosotros cuando nos rendimos a Él? Dios tiene la dirección que tú necesitas cuando le adoras a Él, cuando te sometes a Él. Efesios 5:20, dando siempre gracias, dice este versículo, a Dios, el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo tiempo debe de un cristiano dar gracias a Dios. Y es fácil decirlo, pero es otra cosa vivirlo. Yo no sé lo que estás pasando en esta mañana o en esta temporada, ¿verdad? Tuya, o lo que está sucediendo con tus luchas o tus pruebas, pero hay un Dios que está al tal de tus problemas. Hay un Dios que está al tal de lo que estás pasando. Y Dios sabe lo que está haciendo también. No hay nada que nos pase a nosotros que no proviene de Él. Hay algunas cosas que nosotros decidimos, pero las cosas que nos pasan siempre va a ser un círculo. Nos va a estar dirigiendo a nosotros para regresar con Él. No sé si le ha pasado a usted. Se desvía del camino de Dios y luego el Señor como que lo regresa. Y se sale del camino otra semana y Dios lo regresa. Hasta que no aprendemos nuestra lección. Pero lo primero es orar. Yo he pasado muchas luchas, pero estas luchas han sido solucionadas por la oración, por la adoración. Por eso a mí me gusta adorar. Somos una iglesia que nos encanta adorar a Dios. Por eso alabamos a Dios con nuestras palmas, con nuestras manos. Por eso hay música en vivo, porque nos gusta enseñarle a Dios que nosotros sabemos adorarle. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahí está. Si usted ama a Dios, todas las cosas obran para bien. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cómo vamos a conocer el propósito de Dios si no oramos y no adoramos? No podemos. Podemos aprender toda la Biblia que queremos, pero no hay dirección. Usted necesita comunicarse con alguien para ser dirigido. La Biblia es el mapa, es el manual, pero necesita comunicarse con el dueño que dio este manual. Es Dios. Punto número 2, no seas murmurador. Dile a la persona que está a su lado, no seas murmurador de ti mismo. Muchos pasamos problemas, pero murmuramos en nuestros problemas. No estoy hablando del problema del vecino, no. Estoy hablando de nuestros propios problemas. Números 14:27, el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre, dice, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. ¿Qué hizo Pablo y Silas? No se quejaron con Dios, ¿verdad? No dijeron, Dios, por tu culpa estamos en la cárcel. Por tu culpa nos dieron con palos. ¿Y cuántas veces nosotros nos quejamos con Dios? Dios, por tu culpa estoy en esta situación. Por tu culpa, Dios, estoy en el hospital. Por tu culpa. Y no es la culpa de Dios. Primera de Corintios 10:8-11 dice, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. El apóstol Pablo le da esto a la iglesia de Corinto. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Estas son las historias del antiguo pacto o del Antiguo Testamento. Ni murmuren contra Dios, dice el versículo 10, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor.
todo eso le sucedió para servir de ejemplo, dice el apóstol, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Estamos en los tiempos finales, hermano. Y el apóstol Pablo nos advierte aún con estos versículos. Dios nos advierte aún que no nos quejemos, que simplemente le demos gracias. ¿Cómo que darle gracias cuando estoy pasando algo fuerte? Yo sé que no es costumbre de nosotros los hispanos dar gracias cuando nos hacen algo. Dar gracias a Dios cuando nos va mal. ¿Verdad que no? Nadie nos enseñó eso, ¿verdad? No, nos enseñaron, si te hacen algo, hácelas también a ellos. Regrésale lo que te hicieron, hasta doble. Pero yo te digo en esta mañana, por la palabra de Dios, que si estamos pasando algo fuerte, si nos hacen algo, dale gracias a Dios. Adora a Dios. ¿Qué les pasó a Pablo y a Silas? Los golpearon y los metieron en la cárcel. ¿Era su culpa de él? No. No era la culpa de él. Era la culpa de todas las personas mundanas que estaban ahí haciendo dinero de una señorita que no querían nada de las cosas de Dios. Estamos viviendo esos tiempos el día de hoy, donde ya la gente no quiere saber nada de las cosas de Dios. Muchos cristianos se están enfriando y ya están alejándose de los principios bíblicos. Siguen murmurando y le echan la culpa a Dios. Y cuando nosotros nos quejamos y gruñimos en contra de nuestras circunstancias, estamos indirectamente haciendo una declaración a Dios, diciéndole a Él: hey, tú no estás haciendo tu trabajo. Eso es lo que estamos haciendo cuando nos quejamos delante de Dios. When we complain and grumble against circumstances, we are indirectly making a statement about God, que Él no está con nosotros. Es interesante, hermano, porque hay familia que nos ve, y si nos quejamos y no le damos gracias a Dios, ellos dicen: pues ¿qué Dios tienes? ¿A qué Dios le sirves tú que te estás quejando por todo? ¿No que eres cristiana o cristiano? Hello. La oración y adoración, we need that. Dígale al que está a su lado: necesitamos adorar y necesitamos la oración. Punto número 3. Sé un adorador. Sé un adorador, hermano, hermana. Be a worshiper. A worshiper of God, Jesus Christ. Sé un adorador de Dios, de Jesucristo, no de la muerte, no de Satanás. Sé adorador de Jesucristo. Hechos 16:26. Fíjese lo que aconteció cuando el apóstol Pablo y Silas empezaron a orar y adorar. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué sucede cuando uno ora y adora? Las cadenas son rotas. ¿Qué pasa cuando usted ora y adora? No solamente las cadenas de usted son rotas, las cadenas de las personas a su alrededor, sus compañeros de trabajo, sus jefes, su familia. Si usted quiere ver a su familia libre, empiece a orar y adorar a Dios en medio de su dolor, en medio de su circunstancia difícil, en medio de su situación. Oración y adoración. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay cosas difíciles? Nos deprimimos y decimos: no, pues no la voy a hacer. Y Dios dice: ora. Dios dice: adórame, que aquí estoy. La adoración, hermano, hace que nosotros los cautivos seamos libres y que destruya los planes del enemigo. Eso es lo que hizo con Pablo y Silas. No solo los hizo libre, destruyó el plan del enemigo.
Destruyó el plan del enemigo. Praise sets us the captives free and defeats the plans of the enemy. Es lo que hace Dios a través de la oración y la adoración. Por eso es importante venir a la iglesia y escuchar. Y también empezar a orar. Cuando esté la oración, hermano, órele a Dios. Véngase, hínquese delante de Dios. Adore a Dios, levante sus manos. No esté ahí apoyado de su silla. No esté ahí sentado. Hermano, si usted vino con una molestia, créale a Dios que Él lo sanará, que Él lo libertará. Dios es poderoso, hermano. Dios es poderoso. Venga listo para orar y adorar a Dios. Yo no sé tú en esta mañana qué necesitas comunicarle a Dios para que empieces a adorar y Él te dirija tus pasos. Tú tienes decisiones que hacer esta semana. Órale a Dios y adóralo. Y verás que Dios te va a hacer libre y va a hacer libre a los demás que están a tu alrededor. Y va a dar testimonio que Él está contigo si empiezas a adorarlo y a orar primeramente a Él. La escritura es clara, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Y hay un canto ahí, ¿verdad? Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay libertad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, Dios se empieza a mover por nosotros. Por eso es importante que cuando nos reunamos, todos juntos oremos, todos juntos adoremos, todos juntos estar aquí, juntos. ¿Por qué? Porque Dios se agrada, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios se agrada, hermano. Tal vez no entendemos el por qué cuando estamos en las luchas, por qué estamos aquí, por qué estoy en esta situación. Pero sabemos que los planes de Dios son perfectos. Yo he pasado muchas cosas en mi vida y todavía tengo muchas cosas por pasar. Si Dios me mostraría ahorita lo que tengo que pasar para llegar a ser victorioso, tal vez en mi carne yo dijera, no, Dios, yo no quiero hacer eso. Yo mejor hasta aquí. Pero ¿sabe qué? Yo tengo fe de que el Señor me va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en Él, porque yo le oro a Él, porque yo le adoro a Él, aunque me critiquen cuando levanto mis manos. Yo sé que algunos de ustedes tienen ahí unas movidas medias curiosas cuando adoran a Dios, aunque te critiquen, aunque tengas un paso chueco, pero adora a Dios, exalta su nombre, que no te importe quien diga algo. Porque el que nos va a librar, el que nos va a liberar de nuestra situación difícil es Dios, no el hombre. Es Dios, no mi vecino, es Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? No hay hombre, no hay demonio, no hay espíritu que te pueda derrotar. Porque tú estás orando y estás adorando al Todopoderoso, al Dios verdadero, al Dios que te hizo dentro del vientre de tu madre, al Dios que te salvó de esa enfermedad, al Dios que te sanó, al Dios que te sacó de las drogas, del alcohol, al Dios que regresó tu familia, a Dios que salvó a tus hijos, a tus hijas. A ese Dios adoramos, a ese Dios exaltamos. Ese es el Dios que nosotros estamos adorando aquí en Hablando Vida. Es un Dios vivo. Es un Dios verdadero. Es un Dios que no se queda con las manos cruzadas. Es un Dios que hace. Es un Dios que se levanta por su pueblo. Es un Dios que te alienta. Es un Dios que te sana. Es el Dios que ahorita estás sintiendo porque es vivo. Ese Dios te estoy hablando en esta mañana. A ese Dios empieza a adorarlo, empieza a exaltarlo. Y dile: Señor, estoy aquí. Señor, estoy aquí.
Ese es el Dios que nosotros servimos. No es un Dios de palo, no es un Dios de yeso, no es un Dios de metal. No, el Dios que yo hablo es un Dios que me oye, que me escucha desde los cielos mi clamor.